A partir de este momento, el equipo de Semana.com les presenta los hechos más importantes del día. Bienvenidos. Saludamos a la audiencia que en este momento se conecta al podcast de Semana, El Diario. Yo soy José Guarnizo, con el equipo de editores y periodistas de Semana.com les contaremos las noticias y acontecimientos de Colombia y el mundo. Bienvenidos a quienes nos escuchan en directo en iVoox, YouTube y nuestras redes sociales. Hoy es 26 de julio y con la producción de David Gallego, bienvenidos a este nuevo episodio de la segunda temporada del diario. Bueno, el programa de hoy pues lo vamos a dedicar al hombre que puso a Uribe contra las cuerdas. El senador del Polo es víctima, Iván Cepeda, es víctima en el proceso que la Corte abrió en contra del expresidente por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno. ¿Qué hará ahora que el Senado tendrá la última palabra sobre la renuncia de Uribe? Pues justamente estamos en este momento en comunicación en directo con el senador Iván Cepeda. Buenas tardes, senador. Sí, buenas tardes. Me complace estar con ustedes y con las personas que están siguiendo esta conversación. Bueno, senador, este proceso no viene de ahora, es decir, usted desde el 2014 comenzó, digamos, a hacer un debate, que es el debate de fondo que tiene que ver con pues unos testigos que aseguran que Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago Uribe, pues tuvieron algo que ver, digamos, con la génesis de un grupo paramilitar en la famosa hacienda Guacharacas. Pero esta semana, por supuesto, ha ocurrido ya, digamos, un viraje esta noticia, y es que sucedió algo, digamos, que no tiene precedentes y que tiene que ver con el llamado de indagatoria del expresidente Uribe por los presuntos delitos de fraude y de soborno. Pues primero que todo, senador, cuéntenos cómo recibe esta noticia y qué espera un poco de la justicia en este momento. Bueno, yo creo que es una noticia alentadora porque en Colombia hemos perdido poco a poco la esperanza y la creencia en que los órganos de justicia puedan arrojar algún tipo de resultado favorable a la democracia, a la verdad. Y creo que esta decisión de la Corte muestra que hay razones para creer en magistrados, en jueces de la República que hacen de una manera recta y proba su trabajo. Yo felicito a la Corte porque con entereza, con valor civil, ha producido una decisión que se pensaba era prácticamente imposible. En Colombia existe el mito de que hay ciertos personajes de la vida pública que son intocables, que no tienen ninguna posibilidad de ser llevados ante los tribunales. Y aquí tenemos una demostración de que eso no es cierto. Colombia debe primar el principio de que la justicia es universal, ese viejo adagio de que la justicia es para los de Ruana debe ser desechado a la altura del siglo XXI, y es necesario construir y fortalecer esa igualdad ante la justicia, que parte del principio elemental de que no hay nadie, por poderoso que sea, que está por encima de la ley y de la Constitución. Y entonces esto que ha ocurrido en los últimos 2 o 3 días es que por primera vez un expresidente es llamado a rendir cuentas ante los jueces, llamado a rendir indagatoria, que es una medida que implica ya un grado de responsabilidad y de implicación en un proceso judicial, y desde ese punto de vista creo que es una decisión inédita que debe ser respetada y acatada. Vemos ahora a Uribe haciendo una serie de malabarismos como los que siempre él hace para intentar de alguna manera eludir a la justicia, buscar mediante unas poses que supuestamente tienen que ver con una actitud ética, por el contrario, ir desacatando a la justicia, mientras que sus voceros en el Congreso atacan a los magistrados y descalifican a la Corte Suprema. Eso, a mi modo de ver, no es ético y no es presentable.
Senador, una vez el Senado apruebe la renuncia del expresidente Álvaro Uribe, ¿quién tiene la competencia para seguir investigando en este caso? ¿Sería la Fiscalía? Y pues si de ser así, ¿usted confía en ellos? Bueno, lo primero es que todavía no hay ningún documento que, digamos, solicite la renuncia de Uribe, ¿no? Hasta las últimas horas no se ha recibido en la Secretaría del Senado ninguna petición en ese sentido. Y todos son anuncios, que ya viene la carta, que la carta ya está cerca, en fin. Hasta ahora no hay esa situación en firme. Pero de llegarse a presentar, por supuesto yo creo que la competencia es de la Corte Suprema de Justicia. Y por razones de carácter jurisprudencial, la Corte Suprema tiene una jurisprudencia establecida con relación al fuero de los congresistas, y además de eso, porque los hechos que tienen que ver con este proceso sí están vinculados y sí tienen que ver con la función que desempeña Uribe. Esta acusación que él me hizo apareció precisamente en el contexto de un debate parlamentario, y debate en el que él optó por acudir ante la Corte Suprema y eludir el debate, utilizar su investidura como congresista para hacerlo ante la Corte. Entonces, no creo que haya argumentos sólidos para que llegase a producir la renuncia del expresidente Uribe a su cargo de senador, pues que sea la Fiscalía la que tome en sus manos este caso. Ahora, ¿por qué desconfiar de la Fiscalía? Bueno, yo no desconfío de todos los fiscales que hay en Colombia. Hay personas que hacen su trabajo de una manera decorosa, de una manera recta, pero lo cierto es que en este proceso en particular, en el auto que profirió la Corte, en el auto inhibitorio de febrero de este año, señala, por ejemplo, que la Sala Esperanza, que era la sala de interceptación de comunicaciones que había ordenado la Corte hacer con medidas totalmente legales, pues de un momento a otro desaparecieron algunas de estas grabaciones o no se practicaron sencillamente esas interceptaciones. Entonces, por supuesto que cabe la sospecha de que haya infiltración en la Fiscalía y de que algunas de sus operadores estén actuando con intereses distintos a los de proveer justicia y esclarecimiento de hechos tan graves como los que hacen parte de este proceso. Pues bueno, si bien no conocemos como tal la carta, el ahora presidente del Congreso, Ernesto Macías, sí ha dicho que pues él ya la tiene en su poder, pero pues independientemente de eso llama la atención. Perdóneme, simplemente para esclarecer esto, ¿a qué hora dijo eso? Porque digamos yo hasta las 3, 4 de la tarde verifiqué y la carta no ha llegado a la Secretaría General del Senado y no ha sido radicada. Sí, señor, pero él dice que sí la tiene, pero más allá de, hasta que no conozcamos la carta, llama la atención mucho lo que él dice, y es que de ser así, él quiere que se vote la renuncia sin discusión y sin presencia de Uribe. ¿Usted qué piensa de esto? Bueno, sí, ese es el procedimiento que está prescrito, ¿no? Independientemente de que después de esa votación pueda haber discusiones, habrá que asumir una decisión. Yo, por mi parte, tendré que declararme impedido para participar en esa votación, porque la ley quinta, que es la que rige y reglamenta las actuaciones de los congresistas, dice claramente que no podemos participar en decisiones que de alguna manera impliquen interés particular. Entonces, por esas circunstancias yo no podré participar de esa votación, pero si se da, evidentemente tiene que ser una decisión en la cual el Congreso diga se acepta o no se acepta, y después vendrán las constancias y las discusiones sobre el particular. Dice usted, senador, que pues quien debería continuar con la investigación es la misma Corte Suprema, pero pues obviamente ha trascendido o se ha conocido que es posible
que la investigación realmente pase a la fiscalía. ¿Cree usted que si esto pasa, si la investigación la asume en la justicia ordinaria, está en riesgo este proceso? Usted mismo lo decía que eso es un proceso inédito, pero ¿cree que si lo asume la fiscalía estaría en riesgo? Pues yo creo que es mucho más vulnerable a las presiones políticas y a toda clase de presiones. En este proceso ha habido incluso asesinatos de testigos, ¿no? Esto estando en manos de una instancia que es más vulnerable a ese tipo de presiones, pues por supuesto aumenta el riesgo de que se desvíe o sencillamente se archive o sencillamente termine siendo un caso fallido en el que no ha habido la suficiente diligencia y actuación de la justicia. Los magistrados de la Corte han demostrado ser absolutamente diligentes y rigurosos en su procedimiento. Ahora, lo que uno se pregunta es por qué a Uribe le servía a la Corte cuando me acusó y ahora ya no le sirve. Es decir, ¿cómo es posible que una persona que desempeña un cargo como el de haber sido jefe del Estado crea que las instituciones son útiles siempre y cuando favorezcan el interés particular y no cuando desempeñan su función al servicio público? Esa es una situación supremamente llamativa. Ahora, Uribe y sus copartidarios dicen que aquí hay una persecución política, pero eso parte de desconocer el hecho de que fue Uribe el que entabló la acusación en mi contra. Es decir, fue Uribe el que acudió a la justicia, el que dijo creer en la justicia, pero ahora la justicia ya no le sirve y entonces busca de alguna manera eludir. Usted ha dicho también, senador, precisamente lo estaba mencionando, que pues usted prácticamente empezó como acusado y termina o avanza ahora en el proceso como acusador. ¿En qué momento cree usted que dio, digamos, este giro y eso se debió a qué? ¿Un error de Uribe? ¿Una virtud de la Corte? ¿Cómo fue que se dieron las cosas para que precisamente se terminaran volteando las cosas en el proceso? Bueno, yo lo que he podido constatar en estos años es que una vez que se emplazó el debate con relación a ciertas acusaciones que profirieron ex paramilitares en contra de Uribe, Uribe acude a la justicia. Yo creo que con la esperanza de que la justicia me condene y ratifique todas las campañas de desprestigio y descalificación que han emprendido él, Uribe y sus seguidores, y pues se estrella Uribe con la realidad de que la Corte y los magistrados de la Corte hicieron un trabajo muy riguroso y muy serio, que partió de declarar un procedimiento reservado en el que la Corte practicó una serie de pruebas, entre ellas interceptaciones a llamadas de celular a varias de las personas involucradas en este caso, y lo que demostró ese tipo de actuación reservada es que la situación era la contraria, es decir, no que yo tenía una fábrica de falsos testimonios, sino que por el contrario era Uribe el que estaba urdiendo un montaje a través de intermediarios que presionaban y buscaban testigos en las cárceles en mi contra. Y después de haber procedido el auto inhibitorio, en vez de apelar a los medios de la defensa judicial y del debido proceso, lo que hace supuestamente, y por eso es lo que lo ha llamado indagatoria a la Corte, es volver a apelar a un nuevo montaje, es presionar al testigo principal en toda esta historia, que es el señor Juan Guillermo Monsalvo. De todos modos, pues en este momento el expresidente Álvaro Uribe es llamado por 2 presuntos delitos, pero digamos que esto tiene de fondo, digamos, unas aseveraciones mucho más graves, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con la presunta participación de los hermanos Uribe Vélez en la génesis de un grupo paramilitar, el Bloque Metro, en la famosa hacienda Guacharacas. Usted que conoce, que ha hecho la denuncia, incluso que ha adelantado debates alrededor de esto en el Congreso, ¿qué puede pasar, digamos, sobre todo con estos testimonios
que indican, digamos, unos delitos mucho más graves, o sea, un contexto mucho más grave. ¿Qué va a pasar, digamos, con esto? Bueno, a mi modo de ver, estas denuncias y estos procesos, porque en la Corte Suprema hay muchos más procesos que están en una fase preliminar en contra de Álvaro Uribe, todos están entrelazados, porque precisamente, como usted bien indica, este proceso por el cual ha sido llamado a indagatoria tiene que ver con el hecho de que él intenta eludir el debate y busca de alguna manera silenciar los testimonios que lo acusan de ser presuntamente el creador de grupos paramilitares. Entonces, por supuesto que si la madeja comienza a desenrollarse, en algún momento tendrán estas investigaciones que esclarecer esos hechos tan graves que ocurrieron en el departamento de Antioquia durante finales de la década de 1980 y durante toda la década de 1990. Y por eso es que hemos pedido nosotros que haya una veeduría internacional que pueda hacer un seguimiento que garantice la independencia judicial, es decir, que proteja a los jueces que han adelantado estas investigaciones con valor civil para que no sean objeto de presiones y de amenazas. Porque la Corte ya, cuando adelantó los procesos de la parapolítica, fue objeto de toda clase de presiones, amenazas, usadas, en fin. Así que no queremos que esa historia se repita y que sean debidamente adelantadas las investigaciones que están en la Corte Suprema contra Álvaro Uribe. Se ha hablado mucho, senador, también como de las declaraciones que dio el presidente electo Iván Duque acerca de este caso. ¿Qué lectura hace, digamos, de lo que dijo el presidente electo? Bueno, yo espero que el presidente, como lo dijo en su declaración, tal vez de una manera bastante tenue, pero que lo dijo, debe respetar la independencia del Poder Judicial, de la Constitución y de las leyes en este país. Y yo, pues, confío en que esa va a ser su actitud. Muy bien sus simpatías personales, muy bien que él tenga determinados puntos de vista sobre el expresidente Álvaro Uribe, pero en este momento él ya es jefe del Estado. Y desde esa condición, bueno, lo va a hacer el 7 de agosto, desde esa condición debe respetar el equilibrio y la independencia de los poderes públicos. Senador, a raíz de de toda esta polémica que ha surgido por la decisión de la Corte, se ha vuelto como a revivir todo este caso y a contar todo lo que ha pasado en el proceso, y se ha hablado, por ejemplo, pues del tema de que usted, dicen algunas versiones de que usted se reunió 21 veces con este testigo Monsalve. ¿Cuál fue esa relación que usted tuvo con el testigo y pues cuál fue esa intervención que usted tuvo en el caso? Bueno, eso lo ha acelerado esta mañana en el programa La Hora de la Verdad del señor Rafael Nieto Loaiza, quien a todas luces se ve que no ha leído el auto inhibitorio de la Corte, porque allí en ese auto queda demostrado que si bien yo hice 21 solicitudes para ingresar a visitar al señor Monsalve, solamente pude llegar a hacer esas visitas en 9 oportunidades, o 10. Así que es muy común en la vida parlamentaria que uno tenga a última hora cancelar compromisos porque se presentan situaciones que no están en la agenda. Eso es lo más normal que existe. Y eso ocurrió en estos casos. Yo hice unas peticiones para ingresar a las cárceles, pero no siempre pude asistir porque estaba cumpliendo otros deberes. Ahora, independientemente de las veces que yo haya ido a visitar a Monsalve, la cuestión aquí fundamental es por qué lo hice. Y lo hice porque el señor Monsalve ha sido víctima de múltiples amenazas y también de 2 intentos de asesinato. Y eso, por supuesto, tiene un papel y un rol fundamental en toda la relación que he mantenido con él en estos años. Velar porque su vida sea respetada y que no ocurra lo que ha ocurrido con otros testigos en procesos de investigación y de denuncia contra Álvaro Uribe que han sido asesinados.
Esa lista es larga, lamentablemente, y por eso he practicado esas visitas. Senador, otro de los argumentos que se utiliza en pues, para la defensa de Uribe es que se dice que pues simplemente lo que él hizo fue lo que puede hacer cualquier persona, que es buscar esos testigos o recibir testigos que pueden cambiar su versión o que de pronto lo pueden favorecer. ¿Por qué precisamente es un delito y es delictivo la conducta que tuvo el expresidente Uribe? Bueno, en lo que se ha podido hasta ahora investigar, por supuesto aquí existe el principio de presunción de inocencia, hasta que eso no sea judicialmente establecido, pues no es una verdad que uno pueda afirmar de una manera tajante, pero lo que se ha podido establecer en las investigaciones que ha practicado la Corte Suprema es que a través de unos intermediarios Uribe estaría buscando testigos. Una cosa es el testigo de un hecho y otra cosa es un testigo que es buscado, aleccionado, con mentiras para atacar a determinada persona. Y eso es lo que al parecer ocurre en este caso. En la primera investigación que hizo la Corte, se logró desmontar esa red, ese entramado que tenía Uribe en su contra, en el que 6 personas decían que yo había ido a las cárceles a sobornarlos, a ofrecerles dinero, ofrecerles dádivas para que testificaran en contra de Uribe. Bueno, la Corte desechó esas acusaciones y lo hizo sobre la base, repito, de una investigación muy seria. Pero ahora lo que ocurre es que no solamente había ese montaje, sino que después de que la Corte profiere su auto inhibitorio, parece que Uribe vuelve a las mismas andanzas y entonces se comienza un proceso en el cual se intenta sobornar y presionar a el señor Juan Guillermo Monsalve. Eso es lo que está investigando hoy la Corte Suprema y por eso ha llamado a indagatoria al senador Uribe y al representante de la Cámara, a Hernán Prado. Senador Cepeda, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, muchísimas gracias al senador Iván Cepeda por habernos acompañado hoy en el diario, el podcast de semana, y con esto nos despedimos. Nos escuchamos mañana a las 5:30 de la tarde. Escucha este podcast en vivo o descárguelo a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn y iVoox.